En este video vamos a hablar de otra de las secciones cónicas, una tal vez ya conocida, y es la parábola. La parábola pudo haber sido estudiada en distintos niveles del secundario, pero no como una sección cónica, sino como el gráfico de una función cuadrática. Todos sabemos que el gráfico de una parábola va a ser algo similar a esto. A ver, hago los ejes y va a quedar que es algo similar a esto. Algo así o también algo así. Estas son las parábolas en tanto función. La parábola, en tanto sección cónica, va a tener exactamente el mismo gráfico, pero va a contar con diferentes cuestiones. Vamos a hacer un gráfico bastante aproximado con sus distintas partes para poder diferenciarlo bien. Vamos a bajar acá. Vamos a marcar, este es el eje Y, el eje X, tenemos el 0. Vamos a dibujar una parábola cualquiera. Vamos a hacer una parábola que tenga el vértice en el 0, 0. Una parábola así. Y vamos a definir que la parábola es el lugar geométrico de los puntos en un plano, es decir, estos puntos que están marcados en verde, que equidistan de una recta llamada directriz, y un punto fijo llamado foco. Es decir, fíjense cómo entra en juego otra vez las directrices y los focos, como en todo lo de cónicas, todo lo relacionado a cónicas. Es decir, vamos a tener un foco acá y vamos a tener una recta llamada directriz que va a pasar por una distancia similar a esta. En tanto a esto, lo que dice la definición de parábola es que son los puntos que equidistan de igual manera del foco a una recta llamada directriz. Es decir, que esta distancia, vamos a llamarle punto E1, va a ser igual a la distancia a esta recta directriz. P2 vamos a llamar, y acá vamos a llamarle F de foco. Es decir, acá tal vez no se aprecia mucho, pero la distancia P1 al foco es igual a la distancia P1 a P2. Esto es lo que representa la parábola. Y otra cosa a tener en cuenta es que la distancia de un punto de la parábola a la directriz la vamos a calcular en un ángulo recto, como la distancia de cualquier punto a cualquier recta. Así que bien, tenemos el foco y tenemos la directriz. Y cualquier punto que yo tome de la parábola va a equidistar con el foco y con la directriz. Y la parte más clara se ve, a ver, vamos a hacerlo con otro color. La parte más clara se ve del foco al vértice, del foco al vértice y del vértice a la directriz. Es decir, este punto es tal vez el que nos va a definir cómo vamos a tener que hacer el gráfico. Ahora bien, hay otra cuestión importante, voy a borrar acá, hay otra cuestión importante de las parábolas, que es un elemento llamado lado recto. Y es importante porque su valor entra en juego en la ecuación de la parábola. El lado recto va a ser el segmento, un segmento comprendido por la parábola, que pase por el foco y que sea paralelo a la directriz. Es decir, va a ser un segmento, vamos a poner segmento, paralelo a la directriz, que pasa por el foco. Es decir, va a ser este segmento que pasa por el foco y está comprendido por la parábola. Al lado recto lo vamos a llamar L.
Y una relación interesante es que este lado recto va a ser igual a 4 veces la distancia que hay del vértice al foco. Es decir, si llamamos a esta distancia, la llamamos P, la distancia que hay del vértice al foco, esta distancia también va a ser P, por lo tanto el lado recto va a ser igual a 4 veces esa distancia. L, vamos a escribirlo, L va a ser igual a 4 veces la distancia del vértice al foco, o del vértice a la directriz. Pero bien, comento todo esto para enunciar la ecuación de la parábola. Vamos a marcarlo el lado recto, vamos a ponerle L, vamos a determinar también esta distancia P, vamos a determinar el foco F y la directriz D. Vamos a decir que L es igual a 4 veces P y vamos a decir finalmente que la ecuación de la parábola va a ser igual a x al cuadrado, es decir, cualquier número del eje x, una variable independiente x al cuadrado, igual al lado recto, a la medida del lado recto, por y. O, lo que nos va a servir más para graficar, igual a 4 veces p por y. Es decir, 4 veces la distancia del vértice al foco por y. Es decir, que con esta ecuación, al tener esta ecuación, y vamos a trabajar con algunos ejemplos como para comprender, ya tendríamos en cuenta que el vértice de esta parábola va a ser el punto 0, 0, es decir, el origen de coordenadas. Esta va a ser ecuación de la parábola con vértice en el punto 0, 0, foco y foco en el punto 0p, la distancia 0p. Es decir, que graficando el vértice, ya tenemos el vértice, el foco, ya tenemos el foco, y conociendo esto, poder conocer el lado recto va a ser igual a 4 veces p, ya podríamos graficar nuestra parábola con 3 puntos y aproximadamente una distancia. Otra cuestión a tener en cuenta es que esta ecuación es para la parábola que sus ramas van hacia arriba. Si nosotros queremos saber la ecuación de la parábola, vamos a borrar esto, la ecuación de la parábola, en donde pasa por el origen de coordenadas el vértice, pero que sus ramas están orientadas hacia abajo, lo que vamos a tener que hacer es simplemente, la ecuación va a ser cuando p sea menor que 0. Si p es menor que 0, las ramas van a ir hacia abajo, es decir, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Y esto es todo lo que quería contarles acerca de la parábola como sección cónica, de la ecuación de la misma y de los distintos elementos que tiene tanto su ecuación como su gráfica.